Mi nombre es Gwendolyn García Martínez, estudiante de la licenciatura de Psicología en la Universidad Latinoamericana. Y a continuación voy a presentar mi reporte final de la materia Filosofía, Métodos y Aplicación, Desarrollos Recientes de la Filosofía. Nuestra mente reacciona a eventos o cosas desconocidas, lo que causa muchas veces un cierto asombro. El asombrarnos es fundamental para aprender de los acontecimientos inesperados junto con sus consecuencias. En el presente trabajo se hará una reflexión de la naturaleza y los orígenes del pensamiento filosófico, que es un tipo de pensamiento crítico que cuestiona, indaga y busca respuestas a una infinidad de preguntas. También utilizaremos la metafísica para buscar el conocimiento de las cosas y eliminar la ignorancia de las opiniones infundadas y de los prejuicios. Aunado a ello, trabajaremos con el criterio de verdad presente en los derechos de las personas transgénero. De esta manera, hacer una valoración de su cumplimiento sin interferencia de una subjetividad de la sociedad y las leyes, tomando como referencia el caso de Lili Elbe y sus causas según la filosofía moral, social y política. Lili Elbe nació en Dinamarca el 28 de diciembre de 1882. Su nombre como varón fue Einar Mungens Wegener. Fallece en Alemania el 31 de septiembre de 1931. Einar estudió en la Escuela de Arte de Copenhague, lugar donde conoció a quien fuera su esposa y colega Gerda. Contrajeron matrimonio a los 22 años, acorde a su edad y su vocación. Viajaron por Europa al tiempo que se dedicaban a hacer sus ilustraciones y cuadros. Quizás fue el arte que de modo accidental desencadenó un hecho que iba a marcar para siempre su relación y sus vidas. Cuando Einar se vistió por primera vez como mujer al sustituir a la modelo que posaba para Gerda. Lo que inició como un juego comienza a tener efectos severos cuando Gerda se da cuenta de que deja de ser un juego y que la creación de Lili Elbe que habían realizado juntos pone en tela de juicio la identidad de género de su marido. En 1930, Lili viajó a Alemania para realizarse una cirugía, la cual era aún muy experimental en ese tiempo. Al llegar a Alemania visitó al Dr. Kurt Wernicke, quien le ayudó a aceptarse. Pero fue el Dr. Magnus Hirschfeld, activista defensor de los derechos LGBT, quien acompañó a Lili en su proceso de transición de hombre a mujer. La primera intervención que se realizó consistió en la extirpación completa de los órganos genitales masculinos, hechas bajo la supervisión del sexólogo Hirschfeld en Berlín, Alemania. Algunos estudios practicados a Lili demuestran que tenía una composición física y hormonal con características femeninas, lo que predispuso aún más su inclinación. La segunda intervención consistió en un trasplante de ovarios, que fueron tomados de una joven de 26 años, mismos que fueron retirados en una tercera y cuarta operación debido al rechazo y otras complicaciones. La quinta operación consistió en un trasplante de útero para permitir a Lili ser madre, pero resultó también un rotundo fracaso. Años más tarde, Einar se convertiría legalmente en Lili Elbe, la primera persona transexual, o por lo menos la primera registrada en pasar por un procedimiento de reasignación de sexo. Lili solo era conocida entre los académicos y activistas de la comunidad LGBT. Trans es un término que se utiliza para englobar a aquellas personas cuya identidad sexual no coincide con el sexo que le asignaron al nacer. Género son las ideas y los comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres. La identidad de género supone la manera en que la persona se asume a sí misma, es decir, adoptará para sí una identidad más masculina o más femenina. Una persona transgénero se somete a una reasignación genital para cambiar su sexo. La identidad sexual es un derecho personal que debe ser ejercido por cada uno y debe estar garantizado por los estados. El Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos: igualdad, seguridad, libertad de derechos, educación, salud, desempeñar un trabajo o profesión, dar reconocimiento legal y protegerlos contra la violencia, la estigmatización, la discriminación, paradigmas y falta de atención sanitaria. La ley, en este sentido, ha realizado diferentes modificaciones a las leyes que los protege de esta discriminación.
Los gobiernos están obligados a garantizar que las personas transgénero puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante un procedimiento rápido, accesible y transparente, de acuerdo con su propia percepción de su identidad de género, y al mismo tiempo preservar su derecho a la intimidad y no imponerles requisitos que vulneren sus derechos humanos. Los actos jurídicos que han generado derechos y obligaciones de una persona transexual no se pierden o se extinguen por haberse establecido una reasignación sexual. Nuestro sexo, es decir, aquello que supuestamente nos define como hombre o mujer, más allá de estar determinado por nuestro nacimiento, es una construcción social y nos han enseñado a vivir así. Hemos aprendido a ser hombres o mujeres en un contexto cultural y educativo, que tiene como norma la heterosexualidad. Todo aquello que sale de esa norma es excluido, incluso se ha llegado a ver como un trastorno mental. En algún momento el cuerpo transgénero se experimenta como un cuerpo ajeno. En sí mismo es la imposición de una realidad no deseada que involucra un rechazo, una lucha constante entre la incomodidad, pero provoca sentirlo como propio y extraño a la vez, y al mismo tiempo el entusiasmo de poder cambiarlo. Las personas transgénero sufren insultos, acoso, prejuicios culturales, discriminación social y económica, entre otros tipos de violencia. Y esto conduce a maneras marginadas de vivir en el mundo, que los lleva a vivir bajo las sombras, no como un sujeto social, sino como un fantasma, como la imitación del sexo contrario al asignado al nacer. Existe un gran número de personas transgénero que deben superar grandes dificultades para tener la identidad de género que les corresponde, y los problemas suelen complicarse debido a la discriminación. Esta población frecuentemente soporta un fuerte estrés debido a los habituales episodios de discriminación de los que son objeto, incluso al aislamiento social por falta de adaptación a la situación. Actualmente es ilegal acosar a una persona por su sexo o identidad sexual. El acoso no tiene que ser exclusivamente de naturaleza sexual, sino que también puede incluir comentarios ofensivos sobre el sexo, identidad u orientación. La axiología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y su función. Pone en especial atención en los valores morales, estudiando el bien y el mal en relación con el comportamiento humano, la cual se divide en filosofía moral, social y política. Analizaremos desde estas tres visiones las causas para la aceptación y el rechazo del caso de Lili Elbe y los derechos de las personas transgénero. Causas filosóficas. Causas morales. La moral son normas y reglas establecidas por la sociedad que determinan la conducta de las personas. Lili Elbe y las personas transgénero rompen con esta normatividad. El hecho de ser una persona transgénero no quiere decir que no tenga valores. Son personas que tienen como todos la libertad de tomar decisiones de acuerdo a sus creencias y costumbres. Causas sociales. Su único problema es que salen de toda norma, por lo que son criticados, juzgados y tratados de manera discriminatoria. Las personas transgénero no agreden o ponen en riesgo la integridad de la sociedad. Existen estereotipos de lo femenino y lo masculino, donde este grupo de personas queda excluido y por lo tanto aislado de la sociedad. Causas políticas. Por ser un grupo minoritario, comúnmente son excluidos de algunos derechos. En México se reconoce a las personas transgénero y se modificaron algunas leyes que prohíben el acoso y la discriminación que sufren. Laboralmente se enfrentan a la exclusión. Su campo de trabajo es muy limitado. Transgresiones filosóficas. Transgresión moral. Este grupo de personas representa una transgresión a un sistema sexo-género que impone en los cuerpos identidades diferenciales para muchos círculos, principalmente el religioso, que los ve como personas pecadoras y sin valores morales ni ética, no son personas dignas. Transgresión social. Rompen con el esquema de familia, son sometidas a las presiones de un moralismo cruel y excluyente, por lo que el panorama para ellos es desolador, sin descartar la reprimenda de los duros juicios y críticas por esta condición, por lo que tienen que recurrir a las movilizaciones para defender sus derechos y respeto. Transgresión política. Tienen que enfrentar un duro camino, como lo vimos en el caso de Lili Elbe, donde el régimen lo excluyó de todo derecho y fue duramente criticado. Para ellos representaba una gran ofensa.
Conclusiones. Todo conocimiento tiene su inicio en los diferentes cuestionamientos que nos llevan a buscar el origen de las cosas. Lily Elbe, como muchos otros transgénero, han sido sometidos a fuertes críticas y juicios por salir de la norma, donde solo existen dos categorías, hombres y mujeres, razón por la cual moral y socialmente son vistos despectivamente y son tratados con desagrado. Por lo que una aspiración política que deja este análisis, según el pensamiento de Judith Butler, es un llamado a la sociedad a dejar que las vidas de las minorías de género sean más posibles y más vivibles, que puedan moverse con libertad, es decir, hacer del mundo un lugar mejor donde las personas puedan vivir con su género asignado o elegido, sin discriminación, sin amenazas ni temor. Es muy significativo cómo se han ido modificando algunas leyes que favorecen a esta población. Con ello ha cambiado la lectura errónea que se tenía de esta situación, de que todo lo que salía de la normatividad no era verdadero, no se reconocía y se veía como una perversión. Es importante seguir trabajando en una legislación que permita llevar a cabo estos procedimientos y brindar información, protección y seguridad a las personas transgénero, así como mantener informada a la sociedad de este hecho real, para ayudar a erradicar los prejuicios o discriminación que sufre este grupo. Las evidencias del análisis filosófico del caso de Lily descartan que hacer un cambio de género sea un trastorno o patología. Más bien hay que entender que en muchos casos más que una decisión es una necesidad. Más allá de romper con la normatividad, más allá de no encontrar una explicación lógica, es un hecho real sin ninguna explicación científica, solo espiritual, como lo menciona Lily en una carta a su hermana. Se podría decir que 14 meses no son mucho, pero para mí es una vida completa y feliz, que desde el punto de vista psicológico es el objetivo principal de todo ser humano, vivir en plenitud y sobre todo felices. Reflexiones. Este proyecto me resultó de gran interés. El análisis de este caso y toda esa información que obtuve para este proyecto fue algo muy enriquecedor y de alguna manera me hizo comprender el papel tan importante que juega la filosofía, no solo en la psicología, sino en todas las demás ciencias. La filosofía, como lo mencioné al inicio, es la puerta al conocimiento. La mayoría tenemos una idea de lo que es el asombro, la metafísica, la epistemología, la filosofía social, moral y política. Sin embargo, considero que la información que se tiene es mínima. Se encasilla a la filosofía como algo aburrido y es importante romper con esa idea. Con este proyecto tuve la gran oportunidad de entender que todos tuvimos una etapa de filósofos, cuando a cada cosa que se nos decía preguntábamos por qué. Sería bueno retomar ese hábito de querer conocer el porqué de todo lo que sucede a nuestro entorno y aplicar nuestro propio pensamiento crítico. Me siento muy contenta con los resultados obtenidos. He de reconocer que no fue nada fácil, fueron muchas horas de lectura, pero al final valió la pena. Hoy tengo un panorama más amplio y hubo un cambio en mi forma de ver y entender las cosas. También representa un gran avance en mi formación profesional. Gracias.